Desde 2004, la ganancia de poder adquisitivo para las pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo ha sido del 27% y, en el caso de las viudas con cargas familiares, del 50%. Y el salario mínimo interprofesional ha venido aumentando gradualmente, de 460 euros al mes en 2004 a 641 euros en la actualidad, es decir, con un incremento de más del 17% en términos reales de ganancia de poder adquisitivo. En materia educativa, los recursos destinados por parte del Estado se han incrementado un 86% desde 2004. Las comunidades autónomas también han contribuido al importante incremento de recursos de tal forma que por primera vez en nuestro país, señorías, por primera vez en nuestro país, los recursos totales destinados a educación superan con el presupuesto de 2011 el 5% del Producto Interior Bruto, lo que nos sitúa prácticamente en la media europea, por primera vez. Ello nos ha permitido en estos años, señorías, en estos últimos años, ampliar el número de estudiantes con becas en 400.000, hasta un total de 1.700.000 estudiantes con becas en nuestro país, y aumentar la cuantía media de las becas en un 60%, hasta superar los 900 euros. Mantener, en primer lugar, los avances de la primera legislatura en todo aquello que fuera posible, tanto en el reforzamiento de los servicios sociales básicos como en las nuevas políticas, y atender, en segundo lugar, las nuevas necesidades de protección y cohesión social planteadas por la propia crisis. Como consecuencia de ello, entre 2008 y 2011, las partidas referentes al gasto social en los presupuestos generales del Estado han aumentado un 22%, un 12% si excluimos las prestaciones por desempleo, un 12% en crisis, en la grave crisis económica, de incremento de las partidas de gasto social, excluyendo el desempleo, que se puede, lógicamente, atribuir a un efecto automático de la crisis. Los esfuerzos extraordinarios de consolidación presupuestaria que tuvimos que hacer en mayo pasado, después de la crisis de la deuda soberana, y de los acuerdos y compromisos subsiguientes que asumimos los países de la Unión, comportaron ajustes que afectaron directamente, ya en forma de reducción, ya de congelación, a la renta disponible respectivamente de funcionarios y pensionistas. Fueron ajustes a la vez excepcionales e imprescindibles por la evolución sobrevenida de la crisis económica en Europa, pero se adoptaron, no obstante, con un enfoque de equidad, tratando de minimizar al máximo el impacto sobre las rentas más bajas. La reducción incidió, en efecto, en mayor medida sobre los empleados públicos con mayores sueldos y, en cuanto a las pensiones, como es conocido, las mínimas, que reciben más de 3 millones de pensionistas, no se vieron afectadas por la congelación o no revalorización. El esfuerzo de consolidación nos obligó, asimismo, a dejar en el camino algunas de las iniciativas adoptadas en la anterior legislatura, como el llamado cheque bebé. Así ha sido, pero aún así debemos sentirnos satisfechos que 1,5 millones de familias hayan podido obtener esta prestación, y siento no haberlo podido aplicar a los niños que están naciendo este año. Por eso el empleo es la gran prioridad, la primera prioridad del Gobierno, de todas las políticas económicas y sociales que impulsa. Y, sin embargo, el aumento del paro ha vuelto a ser, como en circunstancias similares precedentes de crisis económica en nuestro país, el factor diferencial y más grave en nuestra economía. Las cifras son, como bien sabemos, durísimas. Esto exige tener dos cosas claras, y el Gobierno las tiene. Hay que hacer todo para favorecer la creación de empleo, y hay que hacer todo también para proteger a quienes pierden su empleo o lo han perdido y corren el riesgo de verse excluidos del bienestar y de la misma sociedad. Hay quien se queda satisfecho con repetir una y otra vez que la mejor política social es el empleo, con la intención de desacreditar sin más cuanto se haga
o quizá como coartada para silenciar cualquier compromiso con las políticas sociales. Por el contrario, mi Gobierno, en la primera legislatura, aprovechando las buenas condiciones económicas para crear empleo, que llegó a que la tasa de paro fuera la más baja en la historia de nuestro país, con un 8%. Y mientras lo hacíamos, mientras se creaba ese gran volumen de empleo, ampliábamos las políticas sociales, incluidas las de atención a los desempleados, a pesar de tener la tasa de paro más baja.